Globovisión. Bueno, hablando aquí entre cámaras, con el presidente de Fede Cámara, Francisco Martínez, y que dejamos unas preguntas al aire que nos interesa mucho. Primero, bueno, ¿cómo es eso de que la Asamblea Nacional está tratando de promulgar leyes para la producción? Y hoy dijeron que Hernán Escarrac, y que él conoce, un constitucionalista, debe tener, pues no va a decir una cosa por decirla, debe tener una fórmula para acortar el periodo de una asamblea que fue elegida y el CNE le consta, pero legalmente votó la mayoría de los venezolanos como está constituida en este momento y tiene representantes tanto de la oposición como del gobierno y los van a eliminar en 60 días. Vamos a volver a pasar por otra vez ese proceso. ¿Qué piensas tú? Bueno, la verdad es que yo te voy a devolver la pregunta, Pedro. ¿Será constitucional la solución o la fórmula que tiene el doctor Escarrac para eso? La verdad es que en la Constitución no establece de que porque al presidente de la República o al gobierno nacional o al Tribunal Supremo de Justicia no le sea, amigable la Asamblea Nacional, la pueda sustituir y que te puedas pasar la voluntad popular así como por así en 60 días. Habría que ver cuál es la fórmula. A mí ese planteamiento me luce también un tanto irresponsable. Pero bueno, vamos a esperar, no nos adelantemos a ver cuál va a ser el mecanismo que van a usar y yo creo que de una u otra manera también la oposición tendrá también sus mecanismos para poder actuar y neutralizar cualquier tipo de acción que vaya en contra de la Constitución. En definitiva, los venezolanos no podemos aceptar la violación flagrante de esa manera de la Constitución, venga de donde venga, venga por parte del gobierno nacional o venga también por parte de la oposición. Nosotros como ciudadanos no deberíamos aceptar una actitud como esa, ¿no? En cuanto a los motores de la producción, el vicepresidente Aristóbulo Isturiz ha dicho en distintas oportunidades que debemos dejar, porque ya no queda tampoco, renta, de la economía rentista, y que hay que empezar a producir en el país, y que es más fácil que utilizarlos ustedes de vía de comunicación. Claro, porque está Fede Industria que pertenece y que está yendo para estas reuniones y las mesas, pero está tomada en cuenta Fede Cámaras, algunas personas que trabajan en Fede Cámaras están ahí o representadas ahí. Fede Cámaras como tal oficialmente no está. Existen algunos líderes empresariales que están asistiendo a esos motores y los oídos sordos del gobierno continúan. Se ha hecho el análisis nuevamente, se les han planteado las fórmulas y las vías sectoriales, incluso nosotros no estamos como que muy convencidos en esa dinámica, porque son dinámicas que van como por compartimientos estancos y entonces las medidas van progresivas o que van como que por goteo muy lentamente. La crisis es tan apremiante, tan urgente en este momento, que una gradualidad en las medidas no es suficiente para abordar la crisis pero tan grave que está agobiando a todos los venezolanos. Así que en la medida en que el gobierno nacional no tome las medidas, hoy el impacto de las medidas cuando las termine tomando va a ser aún mayor y el costo político va a ser aún mayor y no entendemos por qué el gobierno nacional no las toma hoy, porque mañana le va a costar más. Entonces no lo entendemos. Por cierto, el dólar se ha ido disparando poco a poco, el oficial, el sistema complementario de divisas. ¿Quién está accediendo a esas divisas? ¿Por qué sube? ¿Hay algún sistema que ustedes puedan seguir? No, realmente no. Más bien sobre ese sistema, primero, seguimos teniendo una banda dual, ¿ok? No deberíamos, perdón, un sistema de cambio dual. Deberíamos tener un sistema que sea unificado, que exista una sola tasa para eliminar esas distorsiones que hoy por hoy están. Fíjate que ahora hay unas distorsiones bien fuertes, ¿no? Porque está el dólar, el DIPRO, ¿ok? Que está a 12, 13 bolívares que también está flotando. Y el DICOM. Y el DICOM que está ya por encima de 300. Esas brechas, esos diferenciales son demasiado peligrosos porque por ahí entra cualquier cantidad de especulación en el medio. Y entonces, por lo general, las bandas deben estar lo más cercanas posible y el Banco Central debería intervenir. Ahora, hay otras grandes preguntas que a veces yo en estas cosas, yo no soy economista y muchas veces me pierdo. Si el Banco Central está aceptando unos dólares a PDVSA, que es lo único que tenemos entendido que está interviniendo en la flotación del DICOM, lo compra a más de 300 para luego voltearse y entregárselo a los otros entes públicos a 12, 13. Esa brecha, ese diferencial, realmente ¿quién la está cubriendo y cómo la vamos a pagar? Porque no tiene sentido seguir protegiendo un dólar artificialmente que no
no es su valor. Esos subsidios no le llegan directamente al pueblo. Es preferible que entremos en algo que está bien, yo creo que está bien estructurado el hecho de que exista un DICOM, porque el gobierno silenciosamente ha ido devaluando y llevando el dólar a un nivel que sea más a la realidad venezolana. Pero lo que no entendemos es que estás devaluando por un lado, pero entonces estás perdiendo el beneficio de la devaluación, drenándolo a unos subsidios que no le llegan al pueblo. Francisco, cualquier proceso de hiperinflación trae consigo mismo un proceso de dolarización de las economías. Le gusta a quien le guste, por lo menos no es que en Venezuela se trance en dólares, pero el único referencial que tenemos para un precio de algo es el dólar. Por eso, si sube o baja, es lo que se utiliza. ¿Crees tú que la economía venezolana se está dolarizando? ¿Cómo ves tú la inflación en Venezuela? No, realmente la economía venezolana no se puede estar dolarizando. Empezando, para que tengamos una economía dolarizada tienen que existir alguna serie de pasos, como la disciplina fiscal, de un presupuesto equilibrado y una serie de temas de una política monetaria que vaya en función de una dolarización. Nosotros como Fedecámaras no podemos estar de acuerdo con un sistema de dolarización, porque eso es perder la soberanía monetaria y el Banco Central ya no tendría razón de ser y existir, porque tu política monetaria va a estar signada por el Tesoro americano, y eso para nosotros consideramos que no es saludable para el país. Ahora, yo creo tampoco que no hay la voluntad política, porque ningún gobernante se va a poner esa camisa de fuerza de un presupuesto equilibrado, porque el populismo muchas veces, que hace de lo suyo en la manera de gobernar de nuestros gerentes públicos, muchas veces esa liguita para cubrir y generar déficit fiscal, la verdad es que yo dudo que haya algún político que vaya a ir en esa dirección. De todas maneras, el dólar sí es un parámetro importante para la construcción de precios en el mercado. Traes una serie de propuestas que para ustedes ayudar pues al país a darle dirección de cómo poner otra vez a producir todo. Y te pregunto algo, ¿nos puede hacer un resumen? Porque creo que son como 10 puntos. Sí, son 10 puntos y vamos a tratar de por lo menos enunciarlos, ¿no? Algunos importantes. De esto lo hemos hablado nosotros en múltiples oportunidades, no le estamos diciendo nada nuevo al país, porque realmente no sucede nada. La única novedad que existe hoy por hoy en el país es que cada día estamos peor. Los mínimos de inventario cada vez rompemos esos mínimos inventarios, y la situación de escasez y de desabastecimiento cada vez impacta más sobre los venezolanos. Pero en esta oportunidad volvemos otra vez a poner a disposición una lista digamos, de temas que hay que poner en la discusión del diálogo social, el diálogo tripartito entre el gobierno nacional, que ojalá que algún día lo haga, los sindicatos y los empleadores, los empresarios de este país, que agarremos esta lista y empecemos a ver si esto sirve para diseñar políticas económicas. En primer término están los derechos de propiedad, garantizar los derechos de propiedad. Necesitamos también tener las condiciones de seguridad jurídica privada y pública de los bienes y las personas, porque si no, no va a haber la generación de confianza y los capitales se están yendo del país, huyendo por la inseguridad del país. Necesitamos también garantizar la estabilidad de las principales variables macroeconómicas, aquello que explicaba anteriormente del equilibrio fiscal que debe existir en las cuentas del gobierno entre el gasto y los ingresos. Necesitamos implementar mejoras de infraestructura. Ahorita, por ejemplo, estamos viviendo un momento bastante crítico con el tema de la situación eléctrica y del agua, sin olvidarnos tampoco que hay otros temas bien importantes como la vialidad, como la infraestructura hospitalaria y la infraestructura educativa, que son vitales para que tengamos un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo de la producción. Necesitamos reformar ese régimen cambiario, que sea fluido, constante, transparente y de libre acceso, de forma sencilla para todos los venezolanos y las empresas venezolanas. Necesitamos levantar progresivamente y de forma definitiva ese secuestro que tienen a la rentabilidad de las empresas y la generación de riqueza, que es la ley de precios justos. No puede seguir obligando a las empresas a producir a pérdida. Eso no lo aguanta ninguna empresa, eso no lo aguanta ningún país, no lo aguanta el gobierno, por cierto.
porque el presidente de la República normalmente ahora se queja de los precios del petróleo y quiere vender a mayor precio para obtener más rentabilidad, para poder generar beneficios a todos los venezolanos. Y qué casualidad que entonces se los niega a las empresas privadas. Entonces ahí no hay equilibrio a veces en las inconsistencias del gobierno. Un detalle antes que siga con tu ponencia. Roberto León Parille hoy introdujo a Nauco un recurso de ley contra la ley de precios justos, y ustedes también creo que en su oportunidad lo hicieron. ¿Crees que están apoyando a Nauco ustedes, o crees que esto es justo, se debe hacer? Sí, absolutamente. Esa ley para nosotros es inconstitucional, fue inconsulta, no le ha generado un solo kilo de producto hecho en Venezuela, promovido por esa ley, ni mucho menos ha protegido al consumidor venezolano. Entonces es una ley que más bien es una ley perversa, que ha asesinado incluso el emprendimiento y que tiene restringida la producción de bienes y servicios, y es el verdadero causante del desabastecimiento y la escasez que todos los días nos enfrentamos nosotros en las colas. Ahora, para terminarte, porque vamos apenas por 6 puntos, el otro es la implementación de estímulos fiscales, y hay otro más, que tenemos que también tener un estímulo fiscal a incentivos financieros que permitan comprar maquinarias, que permitan también comprar equipos y tecnología. Venezuela tiene un rezago aproximadamente de unos 15, 20 años en tecnología, y necesitamos hacer eso. ¿Dónde podemos leer estos puntos? Por último, hay que revisar también el régimen legal. Es bastante largo. ¿Dónde lo podemos leer? Eso lo podemos leer en la página web de Fede Cámara. Perfecto. Ahí está un documento bien importante, un esfuerzo bien bueno que hemos hecho a través de un grupo de especialistas, y ahí está toda la descripción del por qué, cómo llegamos aquí, cómo podemos salir, cuáles son las verdaderas causas, y el venezolano se va a enterar exactamente de cuáles son las condiciones del país y cómo podemos salir de ello. Una última pregunta y me van a regañar. Venezuela acaba de comparar The New York Times con Zimbabue hace 15 años y pone 2 retratos de una señora aquí y una señora de Zimbabue con los anaqueles vacíos. ¿Venezuela es Zimbabue? No creo. Venezuela es Venezuela. Venezuela tiene unas condiciones muy críticas, y Venezuela tiene también unas condiciones privilegiadas para salir de esta crisis. Solamente tenemos que ponernos de acuerdo. Muchas gracias por tu pensamiento positivo hacia Venezuela. Francisco Martínez, presidente de Fede Cámara, aquí con nosotros. Gracias por venir. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pasillo Gloria.